Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, la imagen corporal. Y créanme, es mucho más que solo lo que vemos en el espejo. En este repaso vamos a desglosar todas las piezas para que lo dominen por completo. Arranquemos. Miren, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a lo básico, definir qué es la imagen corporal. Después, la vamos a desarmar en sus tres componentes esenciales. Veremos qué pasa cuando esa percepción se distorsiona, repasaremos los trastornos que pueden surgir y al final cerramos con los datos que sí o sí hay que saberse. Muy bien, vamos con el primer punto. Para entender todo lo que sigue, es fundamental tener las bases bien, pero bien claras. Entonces, ¿qué es de verdad la imagen corporal? Miremos esta definición de Schilder, que es un clásico. La palabra clave acá es mentalmente. Ojo con eso, no estamos hablando de lo que ve una cámara, sino de la fotografía que nuestra propia mente crea del cuerpo. Es una idea, una construcción 100% interna. Y acá está la diferencia fundamental que tiene que quedar grabada a fuego. Una cosa es la apariencia física, lo de afuera, lo objetivo, lo que cualquiera puede ver. Pero otra muy distinta es la imagen corporal. Eso es interno, es una película personal y totalmente subjetiva. Es la diferencia entre la estatua y la idea que el escultor tiene de ella en su cabeza. Perfecto, ahora que ya sabemos qué es, vamos a desarmarla. Piensen que la imagen corporal es como un mecanismo con tres piezas fundamentales que funcionan juntas. Es clave conocerlas una por una. Pensemos en la imagen corporal como el sol de un pequeño sistema. Todo lo que vamos a ver ahora son como los planetas que giran y se conectan con este concepto central. El primer componente es el perceptivo. A ver, imaginen que tenemos una cinta métrica en el cerebro. ¿Qué tan precisa es? Bueno, este componente se refiere a cómo estimamos nuestro propio tamaño, forma y peso. ¿Lo sobreestimamos? ¿Lo subestimamos? De eso se trata. Después viene el juez. El componente cognitivo-afectivo son los pensamientos y, sobre todo, los sentimientos que tenemos sobre nuestro cuerpo. Nos genera satisfacción, orgullo, disgusto, ansiedad. Bueno, todas esas valoraciones y emociones viven acá. Y finalmente, el componente conductual. Esto es muy fácil. ¿Qué hacemos a partir de lo que percibimos y sentimos? A lo mejor evitamos ir a la playa, o todo lo contrario, buscamos exhibirnos. O quizás pasamos mucho tiempo chequeando nuestro aspecto en el espejo. Son todas las acciones que se desprenden de los dos componentes anteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando este sistema se desequilibra? Aquí es donde la cosa se puede poner un poco más compleja. Vamos a analizar ese camino que puede llevar de una simple preocupación a una distorsión ya más significativa. Miremos un poco la historia. Ojo que este tema no es para nada nuevo. Ya en 1950, el psiquiatra Paul Schilder le puso nombre y le dio un marco teórico. Fue el punto de partida. Y después, décadas más tarde, por el 95, la investigación dio un salto enorme con estudios clave como los de Grant y Cash. Ellos empezaron a medirlo, a ponerle números a la insatisfacción corporal, y así nos dieron una idea mucho más clara de qué tan grande era el fenómeno. Este diagrama lo explica perfecto. Es como una cadena de eventos. Todo suele empezar con la presión social, con esos estándares de belleza que vemos por todos lados. Esto puede generar insatisfacción. Y esa insatisfacción lleva a ciertas conductas como las que ya vimos. Si esto se va al extremo, se abre la puerta a un posible trastorno. Y esa insatisfacción es más común de lo que se cree. Los estudios de los 90 ya nos decían que 1/3 de las mujeres y 1/4 de los hombres sentían algún grado de insatisfacción con su cuerpo. Pero atención, esto es insatisfacción, no necesariamente un trastorno. Son dos cosas distintas. Pero entonces, ¿cuándo se cruza esa línea? Lo interesante de este dato es que, de toda esa población insatisfecha, solo un porcentaje chico desarrolla un problema clínico que de verdad interfiere con su vida. En el caso de las mujeres, estamos hablando de alrededor de un 4%. Y ahora sí nos metemos en el terreno de los trastornos. ¿Qué pasa cuando esa distorsión se convierte en una patología que se puede diagnosticar? Veamos los principales. Primero, el trastorno dismórfico corporal. La palabra que lo define es obsesión. Es una fijación con un defecto que para el resto del mundo es mínimo o ni siquiera existe, pero para la persona que lo sufre es una fuente de angustia gigante y constante. Luego tenemos la vigorexia, que a veces la llaman anorexia inversa. Acá la obsesión no es por la delgadez, sino todo lo contrario, es por ganar masa muscular a toda costa. Y esto lleva a comportamientos extremos con el gimnasio, la dieta y hasta el uso de sustancias.
Y por supuesto, los trastornos de la conducta alimentaria. Esta tabla comparativa es genial para diferenciarlos rápido. En la anorexia, lo central es la restricción severa de comida, lo que lleva a un índice de masa corporal peligrosamente bajo. Por otro lado, en la bulimia, el patrón es diferente. Es un ciclo de atracones, o sea, comer muchísimo, seguido de una culpa intensa, y esa culpa lleva a conductas para compensar, como la purga. Aunque los dos comparten el miedo a subir de peso, sus mecanismos son súper distintos. Bueno, llegamos a la parte más importante. Si hay que quedarse con algo de todo este análisis, que sea lo que viene ahora. Atención total a estos puntos clave. Son 3 ideas fundamentales. Primero, la imagen corporal es interna. Es la película que se proyecta en la cabeza de cada quien, no la realidad física. Segundo, para recordarlo fácil, la sigla PCB, perceptivo, es decir, cómo uno se ve. Cognitivo-afectivo, o sea, cómo se siente al respecto. Y conductual, que es cómo actúa. Y tercero, y esto es vital, sentir insatisfacción es común, pero no es lo mismo que tener un trastorno. El trastorno aparece cuando ese malestar es tan grande que paraliza la vida diaria. Y para cerrar, nos queda una pregunta en el aire. Con este mapa mental que acabamos de armar, ¿vale la pena mirar a nuestro alrededor? ¿Es posible identificar cómo estos 3 componentes, lo que se percibe, lo que se siente y lo que se hace, interactúan en el día a día? Analizarlo es el primer paso para comprenderlo de verdad. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.